I received a special La gift. Navidad pasada, una sobrina me dio un obsequio especial que me trajo muchos recuerdos. Eso estaba entre las cosas que yo había dejado en nuestra vieja casa, lugar al que me mudé después de casarme. El obsequio era este librito que tengo en la mano, y se le daba a los militares santos de los últimos días, que ingresaban a las Fuerzas Armadas en la Segunda Guerra Mundial. Yo lo consideré un regalo del presidente Heber J. Grant y de sus consejeros J. Reuben Clark, hijo, y David O. McKay. Al comienzo del libro, esos tres profetas de Dios escribieron: los eventos de la milicia no nos dejan mantener una comunicación constante con usted, ya sea en forma directa o por un representante. Nuestra mejor opción es poner en sus manos porciones de revelación moderna y explicaciones de los principios del Evangelio que le darán una fe y una esperanza renovadas, además de consuelo, solaz y paz de espíritu doquiera que usted se encuentre. Hoy nos hallamos en otra guerra mundial, pero esta no es con armamentos, sino con pensamientos, palabras y hechos. Y es una guerra contra el pecado, y más que nunca necesitamos recordatorios para poder guardar los mandamientos. El secularismo se está volviendo la norma y muchas de sus creencias y prácticas están en conflicto directo con las que fueron instituidas por el Señor mismo para el beneficio de sus hijos. En el librito, después de la carta de la primera presidencia, hay una nota de prefacio para militares titulada «La obediencia a la ley es libertad». La nota compara la ley divina con la ley militar que existe para el bien de todos los que están en el servicio militar. Esa nota dice: también en el universo, donde Dios está al mando, hay una ley universal y eterna, con esas bendiciones y castigos inmutables. Las palabras finales de esa nota se centran en la obediencia a la ley de Dios. Y dice: si desea regresar a sus seres queridos con la cabeza erguida, si desea vivir una vida abundante, entonces observe la ley de Dios. Al hacerlo, sumará a esas valiosas libertades que usted se esfuerza por preservar otra sobre la cual las demás podrían depender: la libertad del pecado, ya que en verdad la obediencia a la ley es libertad. ¿Por qué la frase «la obediencia a la ley es libertad» tuvo tanto sentido para mí? ¿Por qué tiene sentido para todos nosotros ahora? Quizás porque tenemos el conocimiento revelado sobre nuestra historia premortal. Reconocemos que cuando Dios el Padre Eterno presentó su plan en el principio de los tiempos, Satanás quería alterar el plan y dijo que redimiría a toda la humanidad, que ningún alma se perdería, y confiaba en que cumpliría con su propuesta. Pero había un costo inaceptable: la destrucción del albedrío del hombre, que era y que es un don otorgado por Dios. De ese don, el presidente Harold B. Lee dijo: después de la vida misma, el albedrío es el don más grande de Dios a la humanidad. Por eso, el hecho de que Satanás no tuviera en cuenta el albedrío del hombre no fue algo de poca importancia. De hecho, se convirtió en el asunto principal por el que se peleó la guerra de los cielos. La victoria en la guerra de los cielos fue una victoria en favor del albedrío del hombre. Sin embargo, Satanás no había terminado. Su plan de respaldo, que ha llevado a cabo desde la época de Adán y Eva, era tentar a los hombres y a las mujeres, básicamente para probar que no merecemos el divino don del albedrío. Satanás tiene muchas razones para hacer lo que hace.
Quizás la más poderosa sea la venganza. Pero también desea hacer que los hombres y las mujeres sean miserables como Él. Nadie debe subestimar jamás cuán motivado está Satanás de tener éxito. Su función en el plan eterno de Dios crea la oposición en todas las cosas y pone a prueba nuestro albedrío. Cada decisión que ustedes y yo tomamos pone a prueba nuestro albedrío. El decidir ser obedientes o desobedientes a los mandamientos de Dios significa elegir entre la libertad y la vida eterna, y la cautividad y la muerte. Esa doctrina fundamental se enseña claramente en 2 Nefi, capítulo 2, versículo 27. Así pues, los hombres son libres según la carne y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias. Y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo. Pues Él busca que todos los hombres sean miserables como Él. En muchos sentidos, este mundo siempre ha estado en guerra. Creo que cuando la primera presidencia me envió el librito, ellos estaban más preocupados por una guerra mucho mayor que la Segunda Guerra Mundial. También creo que esperaban que el libro fuera un escudo de fe contra Satanás y sus huestes en esta guerra aún mayor, la guerra contra el pecado, y que me sirviera como recordatorio para vivir los mandamientos de Dios. Un modo de evaluarnos y compararnos con las generaciones anteriores es de seguir una de las normas más antiguas conocidas para el hombre, los 10 mandamientos. Para gran parte del mundo civilizado, en particular para el mundo judeocristiano, los 10 mandamientos han sido la línea divisoria más aceptada y duradera que existe entre el bien y el mal. A mi juicio, 4 de los 10 mandamientos se toman muy en serio, tanto hoy como en cualquier época. Como cultura, desdeñamos y condenamos el asesinato, el robo y la mentira, y aún creemos en la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Pero como una sociedad a nivel más amplio, descartamos los otros 6 mandamientos en forma rutinaria. Si las prioridades del mundo son un indicio de eso, en verdad sí tenemos otros dioses que anteponemos al Dios verdadero. Convertimos en ídolos a los famosos, a los estilos de vida, a las riquezas, y sí, a veces a imágenes y objetos. Usamos el nombre de Dios en todo tipo de formas profanas, incluso en exclamaciones y en el lenguaje soez. Usamos el día de reposo para los partidos o juegos más importantes, la recreación más interesante, las compras más grandes y en casi todo lo demás, pero menos para la adoración. Tratamos las relaciones sexuales fuera del matrimonio como recreación y diversión. Y la codicia ha llegado a ser un estilo de vida muy común. Los profetas de todas las dispensaciones han advertido constantemente en contra de 2 de los mandamientos más graves, los relacionados con el asesinato y el adulterio. Veo una base común entre estos 2 mandamientos tan importantes: la creencia de que la vida es un derecho que corresponde a Dios y de que nuestro cuerpo físico, el templo de la vida mortal, debe ser creado dentro de los límites que Dios ha establecido. Que el hombre sustituya sus propias reglas por las leyes de Dios en cualquiera de los extremos de la vida es el colmo de la osadía y lo más sombrío del pecado. Los efectos principales de esas actitudes de menosprecio referentes a la santidad del matrimonio traen consecuencias para las familias. La fortaleza de la familia se está deteriorando a un ritmo alarmante y ese deterioro está causando un daño generalizado a la sociedad. Aquí veo una relación directa de causa y efecto. Si abandonamos el compromiso y la fidelidad al cónyuge, eliminamos el vínculo que mantiene unida a nuestra sociedad.
Una forma útil de pensar en cuanto a los mandamientos es que son consejos amorosos de un Padre Celestial sabio y que todo lo sabe. Su meta es nuestra felicidad eterna y sus mandamientos son las instrucciones que nos ha dado para regresar a Él. La única manera en la que seremos eternamente felices. ¿Cuán importantes son el hogar y la familia para nuestra felicidad eterna? En la página 141 de mi librito dice: el cielo es poco más que una proyección de nuestro hogar en la eternidad. La doctrina de la familia y el hogar se reiteró hace poco con gran claridad y fuerza en La familia, una proclamación para el mundo. Allí se declaró la naturaleza eterna de la familia y después se explicó la conexión con la adoración en el templo. La proclamación también declara la ley sobre la cual se basa la felicidad eterna de la familia, a saber, los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer, legítimamente casados como esposo y esposa. Dios revela a sus profetas que hay principios morales absolutos. El pecado siempre será pecado. La desobediencia a los mandamientos del Señor siempre nos privará de sus bendiciones. El mundo cambia constante y dramáticamente, pero Dios, sus mandamientos y las bendiciones prometidas no cambian. Son inmutables e inalterables. Los hombres y las mujeres reciben el albedrío como un don de Dios, pero la libertad y a su vez la felicidad eternas provienen de la obediencia a sus leyes. Como Alma aconsejó a su hijo descarriado Coriantón, la maldad nunca fue felicidad. En esta, la época de la restauración de la plenitud del Evangelio, el Señor nos ha revelado de nuevo las bendiciones que se nos prometen por ser obedientes a sus mandamientos. En Doctrina y Convenios, sección 130, leemos: hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. No podría haber ninguna otra doctrina que se exprese con más fuerza en las Escrituras que los mandamientos inalterables del Señor y su conexión con nuestra felicidad y bienestar como personas, familias y como sociedad. Hay principios morales absolutos, y la desobediencia a los mandamientos del Señor siempre nos privará de sus bendiciones. Estas cosas no cambian. En un mundo en el que falla la brújula moral de la sociedad, el Evangelio restaurado de Jesucristo nunca flaquea, ni tampoco sus estacas, ni barrios, ni las familias, ni sus integrantes en forma individual. No debemos elegir qué mandamientos creemos que son importantes guardar, sino reconocer todos los mandamientos de Dios. Debemos ser firmes y constantes y tener confianza perfecta en la uniformidad del Señor y confianza perfecta en sus promesas. Que siempre seamos una luz sobre el monte, un ejemplo de guardar los mandamientos, los que nunca han cambiado y jamás cambiarán. Así como este librito animó a los soldados santos de los últimos días a ser moralmente firmes en épocas de guerra, que nosotros, en esta guerra de los últimos días, seamos un faro para toda la tierra y en particular para los hijos de Dios que están buscando las bendiciones del Señor. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.